A muchos de nosotros nos gusta creer que nuestros gobiernos realmente se preocupan por nosotros y buscan lo mejor para sus ciudadanos. Confiamos en nuestros gobiernos para que proporcionen educación, seguridad, transporte y todo lo que hace falta para que nuestra sociedad funcione. Por eso, si estuviera viniendo un desastre que afectara a millones de personas, suponemos que nos lo dirían para prepararnos, para que cada uno tomara las medidas que considerara oportunas. Pero, ¿qué ocurriría si hicieran justo lo contrario? ¿Qué ocurriría si en vez de avisarnos, nos ocultaran la verdad? Verás, recientemente, un amigo con miles de seguidores publicó una encuesta con una pregunta muy simple. ¿Confías en tu gobierno? Más de 50.000 personas respondieron y un 82% dijo que no. Es decir, que solo 1 de cada 5 personas de esa encuesta confía en las instituciones. Antes de seguir, déjame decirte una cosa. Si eres esa persona de 5 que todavía confía en su gobierno, hay bastantes posibilidades de que para el final del vídeo acabes haciéndote algunas preguntas incómodas. Porque en este vídeo voy a desvelar las mentiras y manipulaciones financieras que se nos repiten constantemente para mantenernos ignorantes y dirigirnos como quieren. Una manipulación que puede estar llevando a las personas a pensar que todo va bien, cuando en realidad a lo mejor no todo va bien. Y que de hecho podemos estar a las puertas de un enorme colapso financiero. Así que abróchate el cinturón y quédate conmigo porque al final te voy a decir qué estoy haciendo personalmente para prepararme. Me llamo Carlos, esto es Reta tus límites y en este canal te cuento todo lo que me ha funcionado para gestionar y hacer crecer mi dinero y que espero sinceramente que te pueda ayudar. Empezamos. En los años 70, una gran parte del mundo sufrió una inflación enorme, causada principalmente por la crisis energética, por el hecho de que Nixon sacó al dólar del patrón oro, donde cada dólar estaba respaldado por este activo, y otros factores. Esto produjo que los bienes y servicios aumentaran de precio a una velocidad sin precedentes, y prácticamente en todo el mundo, produciéndose una oleada de paro, quiebras de empresas e impagos de hipotecas. A finales de esa década, la inflación llegó casi al 15%. Necesito que recuerdes este número porque va a ser muy importante en breve. Vale, te estarás diciendo, Carlos, eso pasó hace 50 años. ¿Qué tiene que ver con lo que está pasando ahora? Además, mucha gente dice que aunque la inflación está alta, no está ni de lejos tan alta como en los años 70 y que no nos deberíamos preocupar demasiado. Bien, aquí es donde llega la gran mentira financiera. Hace poco se ha anunciado tanto en España como en Estados Unidos niveles de inflación que no se veían desde hace 40 años, en torno al 8%. Recuerda que la inflación es una manera de empobrecerte sin que te des cuenta. Si tienes 1.000 euros, dentro de un año seguirás teniendo esos 1.000 euros, pero la cantidad de cosas que puedes comprar con esos 1.000 euros no es ni de cerca la que puedes comprar ahora. Como esto ocurre poco a poco y las personas siguen teniendo esos 1.000 euros en su cuenta, la mayoría no se da cuenta de la enorme pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo. ¿Piensas que no es tan grave? Déjame darte un dato. Con una inflación del 15% en 5 años, habrás perdido la mitad de tus ahorros. La mitad. Piénsalo. Y ahora escucha bien lo siguiente, porque aunque te cueste creerlo, te prometo que te lo voy a explicar perfectamente. La inflación no está en el 8%. En realidad, está mucho más alta. Y no hablo de la diferencia con la inflación subyacente. En realidad, la inflación está cerca del 15%, y este dato lo ocultan las mismas personas que deberían protegernos y cuidar de nosotros, nuestros gobiernos. Te lo voy a demostrar en 2 minutos de la manera más sencilla y rápida posible, y enseguida pasamos a la parte más interesante del vídeo: cómo protegerte. El IPC, o el índice de precios en el que se basa la inflación, de forma muy simplificada, consiste en comparar una cesta de productos o servicios representativos de la economía en 2 momentos determinados. Es decir, calculando cuánto han subido ciertos productos cada año, calculan la inflación. Por ejemplo, si el coste de lo que compramos todos en el día a día ha subido un 2%, decimos que la inflación es de un 2%. Simple, ¿verdad? Pero ahora piensa una cosa. ¿Y si quisieran manipular las cifras de la inflación? ¿Entiendes que aquellos que deciden qué servicios y productos comparamos en cada momento pueden influir enormemente en la tasa de inflación que luego nos afecta a todos?
Recuerda que el IPC es también el dato fundamental a la hora de actualizar rentas del trabajo, pensiones, subsidios, alquileres, etc. Por tanto, esta manipulación de la inflación empobrece a la población de manera muy efectiva. Simplificando mucho, tienes que saber que antes la inflación se calculaba con una cesta de servicios representativos que siempre era la misma, es decir, comparábamos manzanas con manzanas. Pero ahora nuestros queridos gobiernos pueden elegir convenientemente qué productos utilizan. Por ejemplo, imagina que un solomillo pasa de costar 10 euros a costar 11. Esto es un incremento del 10%. ¿Qué pueden hacer para bajar esa cifra? En vez de solomillo, utilizan para comparar una carne mucho más barata y de peor calidad. Ellos dicen que es lo mismo, pero no lo es. Y hacen esto con todo tipo de productos. ¿Qué ocurriría si calculamos la inflación como se hacía antes? Que esa inflación, en vez de estar entre un 6 o un 8%, está más cerca del 15%. Y esto, unido a la crisis de deuda y otros factores macroeconómicos que todos conocemos, supone que podemos estar más cerca de lo que creemos de uno de los colapsos financieros más grandes de la historia. Por supuesto, hay quienes dicen que todo esto no es para tanto. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, o Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, dicen que no hay que alarmarse, que lo tienen todo controlado. Pero claro, estos son los que hace unos meses nos dijeron que no habría inflación. Luego, que sería transitoria. Y ahora, que lo que ocurrió en los años 70 no puede volver a pasar. Por todo esto, yo, que cada vez me cuesta más fiarme de los gobiernos porque a veces da la sensación de trabajar para otros en vez de para los ciudadanos, prefiero prepararme. Y esto es lo que estoy haciendo yo personalmente. Si realmente vamos a experimentar una nueva y profunda crisis, ¿qué podemos hacer? Esto no es consejo de inversión, cada uno tiene que tomar sus propias decisiones basadas en su situación personal y, sobre todo, formándose muy bien antes. Solo quiero transmitirte cómo me estoy preparando yo por si te sirve. Lo primero es que tener dinero esperando supone, como hemos visto, perder poder adquisitivo. Así que mi estrategia es tener algo líquido, pero tampoco demasiado, para emergencias y para ir comprando a medida que aparezcan oportunidades en los próximos meses y para aplicar DCA. Otra forma es el oro y la plata, tanto física como en ETFs. También estoy empezando a ver oportunidades en países emergentes y en small caps que creo que empiezan a estar en valoraciones muy atractivas. Se puede acceder a estos activos a través de ETFs, aunque esperaré un poco más y volveré a aplicar DCA. Seguiré invirtiendo en Bitcoin y Ethereum, nunca más del 10% de mi patrimonio, y sabiendo que son inversiones a largo plazo y con riesgo, con un horizonte de 4 a 8 años. Esto te puede parecer un poco drástico, pero me atrae mucho también la compra de tierras. Es un bien físico que históricamente ha aguantado bien los periodos inflacionistas y donde además, si las cosas se ponen mal, puedes plantar tu comida y crear una comunidad de personas con los mismos objetivos. Ahora, mi consejo para la mayoría es este. Es en estos momentos de tanta incertidumbre y cambio donde debemos poner el foco y trabajar más que nunca para mejorar nuestros conocimientos, construir más fuentes de ingresos, crear negocios y construir mayores portfolios. Los 6 a 24 meses que vienen son tu oportunidad única en la vida para construir y aumentar tu patrimonio en un periodo relativamente corto. Para ello, protege tus ahorros, hazte indispensable en tu puesto de trabajo, ofreciendo más valor que nunca. Crea más fuentes de ingresos para no depender solo de una. Comienza ese negocio que siempre has deseado. Sí, compañías como Microsoft, Uber, Airbnb, General Electric y muchas más se crearon durante periodos de crisis. Amplía tus contactos y, sobre todo, aumenta tu conocimiento y el valor que puedes ofrecer a los demás. Para esto, en vez de dedicar tiempo en las redes sociales o viendo telebasura, lee libros y consume contenido con el que puedas aprender sobre finanzas, inversiones, negocios o sobre tu carrera profesional. Y no pierdas el tiempo con personas que no te aportan nada o que no tengan el hambre que tienes tú para darlo todo en estos años que vienen. Y sobre todo, deja de dudar de ti mismo y recuerda que si quieres, si te esfuerzas, puedes lograrlo. En el próximo vídeo te voy a explicar con más detalle cómo podemos no solo protegernos, sino aprovechar y encontrar la oportunidad en los meses que vienen para multiplicar tu patrimonio. Ahora ya sabes lo que viene, pero ¿conoces el secreto sobre el dinero que utilizan los multimillonarios como Elon Musk o Jeff Bezos? Haz clic aquí para descubrirlo y empezar a aplicarlo desde ahora mismo. Me llamo Carlos Pérez Tabernero, esto es Reta tus límites y recuerda,
No cuentes los días, haz que cada día cuente.